Bendiciones, qué bueno poder saludarles, qué bueno, amados, tener este tiempo para poder compartir otra reflexión más de la palabra. Doy gracias a Dios porque empezamos este 2024 sabiendo que de repente los tiempos que vienen pues no son tiempos fáciles, pero el Señor nos ha ido preparando durante la vida para cuando vengan esas aguas turbulentas, que son esos momentos difíciles. Dios prepara su iglesia para los eventos que están por venir. Por eso es que dice que el juicio de Dios comienza con su casa, o sea, comienza con nosotros. Porque en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, en medio de todos esos momentos difíciles que nos toca vivir, nosotros vamos fortaleciéndonos, vamos creciendo interiormente. Nuestra fe va aumentando, nuestro conocimiento de Dios va aumentando. Dios va cambiando todo, porque Dios es un Dios que no deja detalle. Él piensa en cada detalle. Él nos hizo, Él nos creó, Él nos formó. Él sabe qué capacidad tiene cada persona para estar en ciertas situaciones. La Biblia dice que Él no nos va a llevar a donde nosotros no podamos soportar, porque el propósito de hacernos fuertes no es destruirnos, sino muchas veces llevarnos a situaciones al límite de nuestras fuerzas, al límite de nuestro entendimiento, porque la palabra de Dios nos enseña que somos hechuras suyas, creados para buenas obras, obras que Él preparó de antemano. O sea que Dios preparó el camino por el que iba a andar cada hijo de Él desde antes de formar a su hijo, desde antes de enviarlo a la tierra. Y todo lo que nos pase no es casualidad. Yo sé que el enemigo nos ha atacado de muchas formas, ha atacado a las familias, ha tratado por todos los medios de sacarnos del propósito. Pero el propósito de Dios es más fuerte, el propósito de Dios es mayor, tanto así que hoy tenemos vida y tenemos la oportunidad de seguir adelante gracias a ese propósito, gracias a esa palabra. Porque como dice la Biblia, el mundo y todo lo que existe es sostenido por su palabra. Si no tuviéramos al Señor, hace mucho tiempo que ya no existiríamos, pero gracias a Él aquí estamos. Así que hoy quiero compartir con usted brevemente, con usted, hijo de Dios, hija de Dios, hombre y mujer de fe, que sé que ora, que sé que está esperando en Dios, que sabe que no tenemos otro lugar seguro más que su presencia. Quiero decirle que, bueno, Dios nos lleva a límites porque Él tiene que prepararnos a nosotros emocionalmente, tiene que prepararnos a nosotros en esas dimensiones, ¿verdad? Nos va a llevar a conocer cosas que con una mente natural es imposible entenderlas. Nos va a llevar al límite de nuestra fe, como llevó al pueblo a la orilla de aquel mar. Y el pueblo ya no sabía qué iba a pasar con su vida y entró en una gran angustia. Dice la palabra, por delante del mar se terminó el camino que él podía caminar con su fuerza, y atrás el ejército del faraón persiguiéndolo, diciéndole que los iba a llevar de regreso. Entonces usted se imagina cómo estaba el corazón de aquel pueblo. Pero Dios es un Dios que tiene todo planificado. Cada situación que pasa en su vida, Él sabe cuál es la salida. Y cuando aquel hombre clama al Señor, Moisés clama y le dice, Señor, y se postra, le dice el Señor, ¿y qué haces postrado? Extiende tus manos hacia el mar. Y mientras él extendía sus manos hacia el mar, con fe, él se puso entre los dos campamentos, dice la palabra. Para aquellos era oscuridad, era tiniebla, era confusión, pero para su pueblo era luz y era esperanza, igual que ahora. Yo sé que toda la humanidad está pasando por momentos difíciles, pero los que tenemos a Dios sabemos que tenemos en quién confiar, que tenemos al que todo lo puede, al que todo lo sabe y al que todo lo entiende.
Y ese día Dios fue glorificado porque el mar se dividió y su pueblo pasó. Así que independientemente de lo que usted esté viviendo, de lo que usted esté pasando, a usted solo le toca orar como oró Moisés. Si usted es hijo de Dios, Dios tiene una salida para usted. Él va a hacer un camino para usted que todavía no existe. Él va a operar en lo imposible para que usted vea su gracia. Porque Dios quiere gente que le crea. Dios quiere gente que tenga fe. Dios quiere gente que sepa que Él es real y que Él es galardonador de los que le buscan y que los que se le acercan tienen que acercarse con fe. Porque es la fe, mueve la mano de Dios. Y quiero compartir con usted una lectura que encontré en Ezequiel 47, donde Dios lleva al profeta Ezequiel y le muestra la gloria del templo. Un templo no hecho por manos humanas, sino el templo que será su trono para siempre, donde el enemigo ya no iba a poder entrar y saquear y robar y quemar como estaba acostumbrado, porque era un trono sobrenatural. Y después de todo el recorrido que tiene el profeta Ezequiel, lo lleva finalmente, dice, a unas aguas salutíferas. Dice aquí, ese es el título que tiene en Ezequiel 47. Y dice que Dios lo lleva a aquellas aguas. Y había un varón con un cordel de medir y midió las aguas. 1000 codos dice que midió. Y Ezequiel empieza a caminar por aquellas aguas. Le llegaban al tobillo. De aquel mismo varón vuelve a medir. Y él da otro paso y le llegan las aguas hasta la rodilla. De ahí vuelve a medir y le llegan las aguas a la cintura. Y de ahí vuelve a medir y le llegan las aguas hasta los hombros, hasta que llega el momento que ya no era posible con su fuerza humana o con sus pies seguir avanzando. Pero de ahí Dios lo lleva al río y le da una palabra. Le dijo: todo aquel que esté en este río va a vivir. Ese es el río del Espíritu. Ese es el río de la revelación. Ese es el río donde Dios lo va metiendo poco a poco, cuando va cambiando la mente de nosotros, cuando hemos decidido dejarlo todo por amor a Cristo, cuando quizás no somos perfectos, pero sí somos gente que está buscando consagrarse, vivir una vida para Dios, vivir obedeciendo su voluntad. Cuando nos rendimos, cuando le decimos: Señor, ya no quiero vivir a mi manera, quiero vivir en el diseño que tú preparaste en el cielo para mí. Para cada hijo Dios tiene un diseño. Yo no sé para qué lo llama usted. No todas las personas tienen una misma asignación, pero sí tenemos un mismo propósito. Y es anunciar las virtudes del Dios que nos mandó, del Dios que nos hizo, del Dios que preparó para nosotros lugar y tiempo para que podamos hablar de Él. El enemigo va a usar muchas cosas para tratar de entretenernos, para desviarnos, para desanimarnos. Buscará cualquier medio para que nosotros no logremos llegar allí. Pero si usted se mete en ese río de Dios, si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, si usted es una persona que vive en oración, si es una persona que aunque esté desanimada, usted no por eso deja de congregarse, no por eso deja de orar, no por eso deja de leer la Biblia. Yo quiero decirle que Dios lo va a meter en ese río. Y este es el tiempo donde Dios quiere meter a todos los intercesores y a todas las personas que le sirven a Él a ese río. Que encontremos esos caminos escondidos que Dios preparó para nosotros. Caminos donde su Espíritu será el que nos va a sostener, donde la fe nos va a dar esperanza cada día. Porque sabe, todos hemos llorado en algún momento. Todos en algún momento nos hemos sentido frustrados. Todos en algún momento quizás hasta nos hemos decepcionado porque las cosas no se dan como nosotros quisiéramos. Pero al pasar el tiempo podemos decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque vamos a entender que fue necesario lo que pasamos, que quizás dolió en su momento, pero fue necesario.
porque Dios tiene planes buenos para cada uno de nosotros. Así que intercesor, pastor, profeta, evangelista, maestro, servidor de Cristo, no sé cuál sea su llamado, métase en el río del Espíritu. ¿Y cómo se mete en el río del Espíritu? Orando intensamente, orando en todo tiempo. Las personas que se meten en el secreto de Dios pueden entrar a conocer esos tesoros escondidos, esos tesoros guardados que Dios guardó para entregárselo a gente que realmente los quiera, gente fiel. Amén. Si nosotros vemos la vida de Daniel fue un hombre que determinó buscar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Un hombre muy ocupado, porque imagínense tener un cargo dentro de una nación requiere tiempo, pero aún con todas sus ocupaciones, él preparaba 3 momentos en el día para estar en aquella presencia, para estar buscando a Dios. Él abría sus ventanas y él clamaba al Dios de los cielos, y esa era para él una forma de vida. Y por eso él pudo ver tantas cosas. Dios le mostró en el Espíritu tantas cosas que lo llevaron a él a ser una persona de comunión con Dios, que podía escuchar a Dios. Ezequiel, ¿quién era Ezequiel? Un hombre que se reunía a la orilla de un río con el pueblo, porque no tenían un templo donde orar. Entonces a la orilla de aquel río, él se reunía con el pueblo a orar, y oraban y oraban y oraban. Ahí habían músicos, ahí había gente de todo tipo que hasta habían colgado sus instrumentos, porque ellos estaban tristes, lloraban, acordándose quizás de los buenos tiempos que habían pasado, porque la vida es una vida de temporadas. No toda la vida nosotros vamos a estar sufriendo. Hay temporadas de llorar y hay temporadas de reír, y ellos se acordaban de sus buenas temporadas, de las veces quizás que Dios mandó profetas a hablarles, a decirles que se arrepintieran, pero ellos no escuchaban, ni sus reyes, ni aún sus sacerdotes escuchaban, porque estaban tan cegados por el sistema del mundo. Así que si usted quiere entrar en ese río, conviértase en una persona de oración. Conviértase en una persona que lee la palabra. Congréguese. No se deje engañar por el enemigo, que muchas veces le va a hacer creer que no es importante congregarse. Es importante congregarse. La comunión que nosotros tengamos entre hermanos es importante, porque donde estamos juntos, dice la palabra, ahí envía Jehová bendición y envía vida. Así que en este día quiero motivarle a orar más, a leer más la Biblia, a buscar más de Dios. Si usted quiere que las aflicciones se vayan de su vida, busque a Dios. Quizás los problemas van a seguir allí, pero su fe le va a dar la victoria. Y si muchas situaciones van a cambiar, pero ¿quién lo va a hacer? Dios. ¿Y por qué lo va a hacer? En respuesta a sus oraciones. Por eso él levantó un ministerio sacerdotal, que es el ministerio de intercesión, para que por las súplicas, por la oración, por el clamor de aquellos hombres, las situaciones de la vida cambiaran. Así que no deje su lugar. No importa si usted está desanimado, si usted está viviendo una gran lucha, si está viviendo una situación que usted no soporta y dice que ya no puede más, ore. Yo se lo puedo decir por experiencia, ore. No importa qué situación sea, ore. Créale a Dios, porque al que cree, dice la palabra, todo es posible. No importa si tiene un mar enfrente, no importa si tiene un ejército enfrente, no importa qué es lo que tenga enfrente, ore, porque Dios es un Dios piadoso, misericordioso, que se compadece de nosotros. Así que en este día es para mí una gran bendición compartir con usted esta breve reflexión. Ya pronto comenzaremos con las clases en este año.
de la Escuela de Intercesión Profética. Así que un abrazo ahí donde usted está, en el nombre de Jesús, y espero que esta palabra llene a su corazón y le ministre hasta lo profundo de su alma, para que usted se sienta activado por el Espíritu y se sienta motivado a entrar en ese río de agua saludable, que es el río del Espíritu Santo, donde lo va a llevar a llenarse de gozo y de paz. Bendiciones.